Hoy les traje este punto fantasía, un poco calado, que es medianamente fácil de realizar. Lo hice con lana perlé, una lana finita, y utilicé para hacer esta muestra una aguja número 2. Este motivo ocupa 12 puntos de base, es múltiplo de 12 más un punto. Es decir, que vamos a comenzar con una cadena de base de 24 cadenas, múltiplo de 12 más un punto. Es decir, 25 cadenas de base. Como siempre les digo, los puntos fantasía lo pueden aplicar en cualquier proyecto que deseen realizar de acuerdo a la utilidad o al trabajo que hayan realizado. Bueno, vamos a comenzar con el punto fantasía. En este caso yo ya hice las 25 cadenitas de base. Entonces, vamos a comenzar con 3 cadenas de subida que reemplazan a la primera vareta. 1, 2, 3. En la misma base que realizamos las 3 cadenas de subida, es decir, en la cuarta cadena, contando a partir de la aguja, vamos a realizar una vareta más en la cuarta cadena. Ahora vamos a continuar con una cadenita al aire. Vamos a contar 5 cadenas de base, 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta cadena vamos a hacer 4 varetas en la misma cadena de base. Vamos a tomar de nuevo el hilo que se enganchó. Ahí. 1, 2, 3 y por último 4 varetas. 4 varetas tejidas en la misma cadena de base. Es decir, que tenemos que saltar 5 cadenas. En la sexta hacemos las 4 varetas. Ahora, 2 cadenas al aire, 1, 2, y en la misma cadena de base que hicimos las 4 varetas anteriores, vamos a hacer 4 varetas más. 1, 2, 3 y por último 4. Nos tiene que quedar así. Es un pequeño abanico de 4 varetas separadas por 2 cadenas al aire. Ahora vamos a continuar con una cadenita al aire. Vamos a contar, acá ordénenlo bien porque se dobla un poquito. Vamos a contar 5 cadenitas y en la sexta 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta cadena vamos a hacer una vareta
una cadena al aire y una vareta más en el mismo punto de base que la anterior. Así nos va quedando. Hacemos una cadenita al aire y de nuevo contamos 5 cadenas, saltamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta volvemos a hacer las 4 varetas en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, como hicimos anteriormente. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación, 1, 2, y en el mismo punto de base que hicimos las 4 varetas anteriores, 4 varetas más. 1, 2, 3 y 4. Así nos va quedando el punto. Y vamos a finalizar la hilera saltando 5 cadenas y en la última vamos a hacer, después de la cadenita al aire, vamos a hacer 2 varetas en la misma cadena, en la cadena final. 1 y 2. Así tendríamos finalizada nuestra primer hilera del punto fantasía. Ahora vamos a comenzar la segunda hilera. Aquí terminamos la primera, vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer 3 cadenas de subida. 1, 2, 3. Y en el mismo punto de base vamos a tejer una vareta en el mismo punto de base. Cadena de subida, 3 cadenas de subida y en el mismo punto de base una vareta. Ahora vamos a hacer 4 varetas cerradas juntas sobre las 4 varetas de la hilera anterior. Vamos a hacer una, no la cerramos del todo, otra sobre la siguiente vareta, otra sobre la otra vareta y otra sobre la cuarta vareta. Y ahora vamos a cerrar todas las varetas juntas. ¿Cómo nos va quedando? Ahora vamos a hacer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. Un medio punto dentro de las 2 cadenitas de separación de la hilera anterior, un medio punto, ahora en vez de hacer 4 cadenas como hicimos anteriormente al aire, vamos a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3.
y vamos a repetir las 4 varetas cerradas juntas sobre las 4 varetas de la hilera anterior. Una, dos, tres y por último 4 sobre la 4ª vareta de la hilera anterior. Tomamos hilo y despacito cerramos las 4 varetas juntas. ¿Sí? Ven que ya nos va quedando como 2 hojitas. Ahora vamos a hacer en el arquito este de las 2 varetas separadas por una cadena, en el arquito ese de una cadena, vamos a hacer una vareta, una cadena al aire y una vareta. ¿Sí? De esta forma. Ahora vamos a hacer nuevamente nuestras 4 varetas cerradas juntas sobre las 4 varetas anteriores. Una, dos, tres y 4. Tomamos la lazada y cerramos todas juntas, ¿sí? Ahora hacemos 4 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4 cadenas al aire y un medio punto en el arquito de separación de 2 cadenas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas al aire, 1, 2, 1, 2, 3 cadenas al aire y vamos a hacer nuevamente las 4 varetas cerradas juntas sobre cada vareta de base. 1, 2, 3 y 4 y cerramos todas juntas. Ven que ya nos va quedando formado el motivo. Este tendría que ser el revés y este es el derecho de nuestro trabajo. Bien, para terminar la hilera hacemos una cadenita al aire y en la tercera cadena de subida de la hilera anterior tejemos 2 varetas, una y 2. Así finalizamos la segunda hilera de nuestro punto fantasía. Ya tenemos finalizada nuestra segunda hilera. Vamos a comenzar la tercera cadena, la tercera hilera. Bien, damos vuelta al tejido, giramos y vamos a hacer 3 cadenas de subida. 1, 2 y en el mismo punto de base, sobre la primera vareta, vamos a hacer 4 varetas más en el mismo punto de base, en la primera vareta. 1, 2
y por último una más. Acá tenemos 3 cadenas de subida y 4 varetas sobre el mismo punto de base. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y sobre el medio punto de la hilera anterior vamos a tejer sobre el mismo punto una vareta, una cadena al aire y una vareta sobre el mismo punto de base, medio punto de base de la hilera anterior. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a tejer dentro de la cadenita de separación de las 2 varetas de la hilera anterior 4 varetas, una, dos, tres, cuatro varetas. Vamos a hacer 2 cadenas al aire y sobre la misma cadenita de separación donde hicimos las otras 4 varetas vamos a tejer 4 varetas más. Una, dos, tres y 4. Ya tenemos 4 varetas separadas por 2 cadenas y 4 varetas más. Ahora hacemos una cadenita al aire y tejemos sobre el medio punto de la hilera anterior una vareta, una cadena al aire, otra vareta en el mismo medio punto que tejimos la anterior, y una cadenita al aire. Vamos a finalizar la tercera hilera tejiendo 5 varetas en las 3 cadenas de subida de la hilera anterior. En la tercera cadena de subida. Una, dos, tres, cuatro y por último 5. De esta forma terminamos la tercera hilera con 5 varetas en la tercera cadena de subida de la hilera anterior. Vamos a comenzar entonces la cuarta hilera. Una cadenita al aire y sobre la primera vareta vamos a hacer un medio punto. Ahora vamos a hacer 4 varetas cerradas juntas sobre
las 4 varetas que tenemos de base. Previamente hacemos 3 cadenitas al aire, un medio punto, 3 cadenas al aire y luego sí las 4 varetas cerradas juntas. 1, 2, 3 y 4. Y las cerramos todas juntas. Así nos va a ir quedando. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a tejer dentro del arquito de separación de la cadenita que separaba las 2 varetas de la hilera anterior una vareta, una cadena y una vareta más dentro del mismo arquito. Ahora vamos a hacer nuevamente las 4 varetas cerradas juntas sobre las 4 varetas que tenemos de base. Una, 2, 3 y por último la cuarta vareta. Cerramos las 4 varetas. Ahora vamos a hacer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. Un medio punto dentro de las 2 cadenitas de separación. Tres cadenas al aire, 1, 2, 3 y vamos a hacer nuevamente las 4 varetas cerradas juntas. 1, 2, 3 y 4 y cerramos todas juntas. Ahora nuevamente vamos a hacer en la cadenita de separación de las 2 varetas una vareta, una cadenita al aire y otra vareta más en el mismo arquito de separación. Y vamos a terminar la hilera haciendo 4 varetas cerradas juntas sobre las 4 varetas de base. 1, 2, 3 y 4. Tomamos hilo y cerramos todas juntas. Tiren un poquito acá si se les engancha, ¿sí? Así nos va quedando el punto fantasía. Vamos a finalizar la cuarta hilera haciendo 4 cadenas al aire, 1, 2,
3, 4 y un medio punto sobre la tercera cadena de subida. Acá está. Es aconsejable cuando recién empieza a poner un marcador para determinar bien la cadena. Así tenemos finalizada la cuarta hilera de nuestro punto fantasía. Ahora vamos a comenzar la quinta hilera. La quinta hilera se comienza con 3 cadenas de subida, 2, 3 y una vareta sobre el medio punto de base de la hilera anterior. Vareta sobre el medio punto de base de la hilera anterior. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y dentro de la cadenita de separación de las 2 varetas de la hilera anterior vamos a tejer 4 varetas una, 2, 3 y 4 varetas. La vamos a separar con 2 cadenas al aire, 1, 2 y vamos a hacer en el mismo arquito 4 varetas más. 1, 2, 3 y por último 4. Así nos va quedando. Vamos a hacer ahora una cadenita al aire y sobre el medio punto de la hilera anterior vamos a hacer una vareta, una cadenita al aire y una vareta más sobre el mismo medio punto. Una cadenita al aire y sobre la cadenita de separación de las 2 varetas de la hilera anterior volvemos a hacer 4 varetas, una, 2, 3, 4. Hacemos 2 cadenitas al aire, 1, 2 y volvemos a tejer en el mismo arco 4 varetas más. 1, 2, 3 y por último otra vareta más, 4 varetas. 4 varetas.
hacemos una cadenita al aire y vamos a terminar la hilera tejiendo 2 varetas sobre el último medio punto de base, una vareta y otra vareta más sobre el mismo medio punto de base. Así tenemos terminada la quinta hilera de nuestro punto fantasía. Como ven, queda muy bonito y la diferencia que tenemos, vamos a cortar el hilo, y la diferencia que tenemos con la otra muestra que está hecha con hilo más finito, con lana perlé, es como que quedan los calados un poquitito más chicos y acá un poco más abiertos. Depende para lo que ustedes lo quieran utilizar, lo sabrán aplicar apropiadamente. Espero que les haya gustado. Es un punto dentro de lo calado, no se nota tanto, no hay tantas aberturas. Bueno, espero que lo puedan utilizar y que les haya gustado. Y como siempre, compártanlo con sus amigos.